Esta semana la Fiscalía alcanzó un acuerdo con los 6 imputados en el denominado caso Tsunami, que implica, entre otras cosas, la suspensión condicional del procedimiento y el pago de una indemnización de más de 240 millones de pesos. De esta forma no se realizará un juicio oral. Queremos conversar más de este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile el abogado querellante Alfredo Morgado. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Bárbara. Abogado, está estipulado para este lunes realizarse el juicio oral. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuál es el panorama luego de que la Fiscalía ya llegó a acuerdo con la defensa? Bueno, estaba programada inicialmente la audiencia de preparación de juicio oral, la que se suponía que iba a partir en diciembre. Lastimosamente, en esa oportunidad renunció uno de los abogados defensores, y requisito indispensable es tener representación legal, es las audiencias. Asume una nueva defensa, Defensoría Penal Pública, la cual no había estudiado naturalmente los antecedentes, y la fiscal Solange Huerta, que había llevado acuciosamente la investigación durante todo este periodo, expiraba su cargo, nuevo fiscal regional, y al poco tiempo de él haber asumido, inicia conversaciones con los abogados de la defensa de los imputados y después nos cita a nosotros, que llevábamos pidiendo hace tiempo una audiencia, y nos notifica a todos los querellantes que concurrimos de que ya no se haría en principio preparación de juicio oral. Esa es la voluntad del Ministerio Público, ese es el acuerdo con la defensa de los imputados, y que esto tuviera una salida alternativa, que implica suspensión condicional del procedimiento, cumplía las condiciones, sobreseimiento definitivo. Abogado, otros abogados también de la defensa acusaron de que este acuerdo se hizo a espaldas de las víctimas, y usted estaba mencionando que hubo también cambios de fiscal nacional, también regional. ¿Cuánto afectó a su juicio o qué sospecha tendría de este cambio de fiscal por la forma que finalmente se terminó negociando por parte de la Fiscalía? De verdad es tremendamente complejo. Entendemos que esta es una salida legal que puede proponer el Ministerio Público y los tribunales resolverán. Pero ¿por qué es complejo? Porque el Ministerio Público es uno solo. Y si tenemos con claridad una definición de la fiscal regional de aquella época que planteó que esto terminaba en un juicio oral, terminaba con una sentencia. Nosotros obviamente aspirábamos a una sentencia condenatoria, las defensas aspiraban a sentencias absolutorias, pero la posibilidad que esto fuera resuelto por un tribunal de la República, tener una certeza jurídica, pero que, claro, expira un mandato y que, claro, nuevas autoridades, nuevo fiscal nacional, nuevo fiscal regional también, y que se adopten decisiones diametralmente distintas, es difícil de comprender. Ciertamente legal la definición, pero cuando había una voluntad clara, rotunda, inequívoca, en un sentido determinado, y eso se le transmite ¿a quiénes? A los familiares de las víctimas. Y se nos dice ahora lo contrario, de verdad es desolador. Y respecto a al tema de, en el caso de que el tribunal considere que sí se puede hacer este acuerdo, si se pueden llegar a término el tema, ¿ustedes van a ir a la Corte de Apelaciones? No, bueno, tenemos que esperar cómo se pronuncia el Tribunal de Garantía. Eso sí que pudiera ser de que el día lunes, y esto se lo adelantamos y se lo mencionamos incluso en la reunión al fiscal regional, José Luis Pérez, de que, atención, las víctimas deben ser escuchadas por el tribunal. Desde esa perspectiva, la suspensión condicional, que tiene como requisito previo justamente el escuchar a las víctimas, pudiera no realizarse. ¿Por qué? Porque esta es una audiencia que estaba programada inicialmente para preparación de juicio. Pero resulta de que como ahora, esta misma semana, de forma precipitada, se presenta la solicitud de audiencia de suspensión condicional y se requiere notificar a las víctimas, varias de las víctimas no tienen abogado. Desde esa perspectiva, entonces, deberían ser notificadas. ¿Y notificadas por quién? Por
el tribunal. Entonces, faltando ese requisito previo, pudiera ser que en definitiva esta audiencia no se realizara. En todo caso, y ante una eventualidad de audiencia, ya sea este lunes o más adelante, y una vez cumplidas todas las formalidades, si es que el fallo fuera adverso a quienes representamos, los querellantes, unánimemente, todos los querellantes, todos aquellos que representamos a los familiares de las víctimas, resolvimos y se lo manifestamos también al fiscal regional que vamos a apelar. Y lo central, lo fundamental, ¿por qué? Por lo que le decía en un principio, que todas las víctimas quieren un juicio oral. Cuando un país entero se le dijo... ¿Qué esperan las víctimas? Las víctimas lo que quieren es verdad, lo que quieren es que esto sea a través de un juicio oral. Cuando a un país entero se le dijo en un principio, a los pocos horas o días del terremoto y posterior tsunami, de que los fallecimientos por tsunami eran producto de la fuerza mayor, el caso fortuito, la fuerza de la naturaleza. Después se le dijo a mucha gente, no, es que no subieron, no fueron a buen resguardo, no siguieron las vías de evacuación, pero no. ¿Cuánta gente permaneció en sus casas porque escuchó por los distintos medios de comunicación de que no había riesgo alguno de tsunami, que ello estaba descartado? ¿Cuánta gente había subido? Y cuando escuchan este mensaje, resulta que vuelve. Abogado, respecto a si en la eventualidad de que se acepte la suspensión condicional de procedimiento en el que se habría acordado el pago de una indemnización de más de 240 millones de pesos, ¿las víctimas también estarían esperando un perdón público, por ejemplo, o incluso también un perdón por parte de la presidenta Bachelet, algo que desde los imputados se estarían negando? A ver, las víctimas no esperan por esta vía de suspensión condicional una indemnización. Las víctimas tampoco esperan disculpas públicas. Ahora, el tema ha sido tan precipitado que cuando se nos informó el lunes pasado de este acuerdo, consultando el detalle del acuerdo y sobre todo en la carta que van a leer eventualmente los imputados, tampoco se nos explicó, se nos definió en forma concreta y precisa cuál era el texto. El sentido tampoco. Entonces hay bastante confusión en este tema. En todo caso, la presidenta de la República, ella obviamente no va a concurrir a la audiencia. Ya es un tema del foro interno de ella reconocer los tremendos errores que se cometieron. Ella tiene la calidad de testigo. Bueno hubiera sido de que ante un juicio oral hubiera tenido un país entero la oportunidad, en forma pública, en forma transparente, en forma abierta, de prestar declaración en esa calidad de testigo. Pero si es que en definitiva se suspende condicionalmente el procedimiento, cero posibilidad de escucharla a ella o a los ministros de Interior, de Defensa, de Obras Públicas de aquella época. Sus testimonios no vamos a poder escuchar a ninguno de los 650 testigos, recepción de la prueba pericial, cuánto antecedente, cuánto recurso recabado por parte del Ministerio Público, cuánto gasto humano, cuánto gasto material de investigación, pero no tendríamos juicio oral. Por último, ¿por qué al Ministerio Público le interesaría esta suspensión condicional de procedimiento cuando usted dice una investigación que ha durado 6 años, que hay más de 600 testigos, en el que ha sido un arduo trabajo y que terminaría con este acuerdo en el que también las víctimas no se sienten tranquilas y se supone que la Fiscalía lo que busca es precisamente la verdad y llegar a los hechos y imputar a quienes tuvieron responsabilidades? No se entiende que el mismo Ministerio Público, que con tanto trabajo, tanto equipo humano, un equipo de fiscales en coordinación con la PDI, logra hacer una tremenda investigación con tremendos resultados claros sobre todos los errores, omisiones cometidas, las infracciones normativas. No se entiende que ahora el mismo Ministerio Público, con el cambio de autoridades, nos señala lo contrario. Y sobre todo, cuando todas las víctimas, todos los familiares de las víctimas han manifestado su reparo, su rechazo. Nosotros queríamos y queremos un juicio oral público y controvertido, máxima transparencia. Los tribunales resolverán.
Abogado Alfredo Morgado, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Muchas gracias por invitar.